Clase correspondiente al tema Cuidados de enfermería en personas con trastorno de la personalidad. Los objetivos de la presente clase son conocer los trastornos de personalidad existentes y, por otro lado, definir los cuidados de enfermería a entregar a aquellas personas con trastornos de la personalidad. El término personalidad se deriva de la palabra persona, que en griego significa máscara o aquello que cubría los rostros de los actores o de los personajes que trabajaban en el teatro. Este término personalidad posteriormente se extiende al papel que desempeña el individuo en el mundo. La OMS define la personalidad como un patrón enraizado de modos de pensar, de sentir y de comportarse que caracterizan el estilo de vida y el modo de adaptarse único de un individuo, lo que representan como resultado de una serie de factores que sean los constitucionales, los evolutivos y también los sociales. Otra definición señala que es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Es el conjunto de características y o cualidades que destacan en cada persona de forma individual y única. Se podría señalar entonces que es una forma de sentir, pensar y actuar en el medio en el cual nos rodea, así también como de interactuar con los otros, que es peculiar, es único y es característico de cada uno de los individuos. Estos patrones de comportamiento tienden a ser estables y van a afectar los dominios conductuales del individuo. Si ya definimos qué es lo que es la personalidad, vamos a definir ahora qué es lo que es un trastorno de la personalidad. Estos consisten en patrones de experiencia interna y de comportamientos que son duraderos en el tiempo y que se desvían de las expectativas que tiene la cultura a la cual pertenece el individuo. Vale decir, la cultura en la cual está involucrado el individuo espera ciertos comportamientos que debiese tener. Cuando se aleja de ellos, decimos que hay un trastorno de la personalidad. Estos habitualmente comienzan en la adolescencia o en la juventud, permanecen estables en el tiempo y conducen a malestar o bien a deterioro. Una persona con trastorno de la personalidad es rígida, no puede adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida y esto le debilita su capacidad de relacionarse con los demás. ¿Qué caracteriza a una persona con trastorno de la personalidad? Estas personas generalmente no están conscientes de que su comportamiento o sus patrones de pensamiento son inapropiados. Muy por el contrario, estas personas creen que sus patrones son normales y correctos. Estos síntomas que presenta la persona varían dependiendo del tipo de trastorno de personalidad que presentan. En general, las personas con estos trastornos tienen dificultades para hacerle frente a los problemas y al estrés diario. Estas afecciones varían desde leves a severas. Estas son personas propensas a tener problemas en sus relaciones sociales e interpersonales y también en el trabajo. Los familiares, los amigos o la pareja son quienes lo envían a recibir ayuda psiquiátrica porque su comportamiento inadecuado le causa dificultades a los demás. La persona que presenta un trastorno de la personalidad tiene pocas estrategias para relacionarse con los demás, tiene poco control de impulsos, sus patrones de pensamiento y percepción son distintos a los de los demás y su afecto, intensidad y forma de manifestarse es distinta a los demás. Por lo tanto, esto le genera una conducta rígida e inflexible. Esto trae consigo problemas para relacionarse con otras personas y por ende surge el estrés y esto trae consigo una conducta rígida e inflexible. Esto que hemos visto en la diapositiva corresponde al círculo vicioso de los trastornos de personalidad. Los trastornos de la personalidad son multifactoriales. Una serie de factores pueden influir en el desarrollo de un trastorno de personalidad. Algunos de estos factores que podrían influir son, por un lado, la carga genética, aquello que heredamos de la biología familiar.
Otro de los factores lo constituye haber aprendido durante la infancia a enfrentar las emociones y relaciones interpersonales de una forma problemática. O sea, durante la infancia, las emociones y las relaciones entre los individuos generaron problemas de adaptación. Otro factor lo constituye las situaciones estresantes de la vida, como podrían ser los problemas económicos, los problemas laborales y o familiares. Y por otro lado, otro factor son aquellas experiencias traumáticas en los primeros años de la vida, como podría ser el abuso, el haber visto enfrentado a negligencia, a la muerte de uno de los padres, al sufrir bullying, entre otros causales traumáticos. Analicemos cuáles son los criterios diagnósticos del trastorno de personalidad. Por un lado, hay un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de las expectativas culturales del sujeto. Este patrón es inflexible, no se puede cambiar, y este patrón va a provocar un malestar clínico o deterioro social. Este patrón es estable, de larga duración, habitualmente se inicia en la adolescencia o en la edad temprana adulta. Este patrón no es causado o es la consecuencia de otro trastorno. No es de causa médica o por ingesta de sustancias. Y todos estos criterios diagnósticos van a permitir clasificarlo en clúster o grupos. El primero de los grupos lo constituye el grupo A. Aquí se encuentran tres trastornos de personalidad: el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Las personas con estos trastornos suelen aparecer como personas raras o excéntricas. El grupo B incluye a cuatro trastornos: el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico y el narcisista. Los sujetos con estos trastornos suelen aparecer como dramáticos, emotivos o bien inestables. Y por último, el grupo C incluye el trastorno por evitación, el trastorno por dependencia y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Los de este grupo parecen individuos ansiosos o temerosos, y es muy frecuente que presenten al mismo tiempo varios trastornos de la personalidad pertenecientes a grupos distintos. No es de extrañar que entonces pudiera ocurrir. Analizaremos ahora, por grupos, los distintos subtipos que existen. Estábamos en el grupo A y existen tres: el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. El paranoide son individuos desconfiados, suspicaces, a un nivel extremo frente a los demás. Son hostiles, irritables, son fríos. Creen que los demás los explotan. No aceptan la crítica. Son vengativos si se sintieran amenazados y en general no pueden trabajar con otras personas. El esquizoide presenta un distanciamiento social. Estos individuos son más bien excéntricos, son introvertidos, no muestran emociones, son poco emocionales, poco interés por las relaciones sentimentales. Cuando los critican o cuando los felicitan, no les genera ningún sentimiento. El otro grupo es el esquizotípico. Estos son más bien personas un tanto raras. Creen en los pensamientos mágicos, creen que hay algo misterioso, son distantes, son introvertidos. Sus síntomas son similares a los que presenta un paciente con esquizofrenia, pero su intensidad es mucho menor. En el grupo B nos encontramos con cuatro tipos de personalidades. Está el antisocial, el limítrofe, también conocido como borderline, los histriónicos y los narcisistas. Los antisociales, como su nombre lo indica, son incapaces de cumplir con las normas de la sociedad. Son deshonestos, son impulsivos, manipuladores, son muy demandantes.
no tienen empatía, presentan conductas violentas, son capaces de mentir, de robar. En general, si uno analiza las personas que están detenidas en cárceles, presentan en un porcentaje muy alto personalidad de tipo antisocial. En general, son individuos que presentan adicciones. El segundo tipo son los limítrofes o borderline. Estos se encuentran al borde de la neurosis y psicosis. Son, en general, personas muy inestables. Las cosas se ven en términos extremos. O está bueno o está malo. Por eso decimos que son limítrofes. Muy manipuladores. Sus relaciones sentimentales son más bien intensas, pero a la vez turbulentas. Muy impulsivos con el dinero. Su punto de vista lo cambian muy rápido acerca de otras personas. Una persona hoy día le cayó muy bien y al otro día lo odia. El siguiente tipo son los histriónicos. Estas son personas muy emocionales, se comportan más bien de forma dramática, extrovertidos. Quieren ser siempre el centro de la atención. Si no logran la atención, lloran, se enojan. Los demás, según ellos, son los culpables de su fracaso. No son capaces de tolerar la crítica. Estas personas son las que en el lenguaje popular nosotros decíamos que eran como floreritos de mesa, ¿no es cierto?, que querían llamar siempre la atención. El otro tipo son los narcisistas. Estos tienen sentimientos de grandeza, son muy poco empáticos, se sienten los más importantes. Su autoestima es muy frágil. Se aprovechan de los otros. Se preocupa con fantasías de éxito, de poder, de belleza. No tienen empatía alguna. Ellos se creen los más bellos, los más capaces, los mejores. Ese es el tipo de personalidad narcisista. Por último, en el grupo C encontramos tres tipos de personalidades: el evitativo, el dependiente y el de personalidad obsesivo-compulsivo. El evitativo presenta sentimientos de rechazo y alejamiento social. La pérdida y el rechazo le afectan tanto así que prefiere estar solo para no arriesgarse a establecer relaciones con otros y que lo vayan a dejar. O sea, esta persona no tiene una relación sentimental porque piensa que le va a generar tanta pena si es que se termina esa relación, que por lo tanto prefiere no arriesgarse. Estos individuos se perciben como ineptos, son tímidos en las situaciones sociales porque tienen un gran miedo a equivocarse. Los de personalidad dependiente dejan que los otros asuman la responsabilidad en aquellos asuntos importantes. Dime tú qué puedo hacer. No confían en ellos mismos. Son muy pesimistas. Son capaces de aceptar lo que sea, inclusive hasta que los maltraten con la finalidad de poder mantener una relación, habitualmente relaciones sentimentales. Él percibe que si está solo, va a estar desamparado, no va a poder hacer nada en la vida. El siguiente es el individuo con personalidad obsesivo-compulsivo. Estos están preocupados por el orden, son perfeccionistas, son inflexibles frente a los cambios, se molestan mucho si la rutina se altera, se sienten incómodos si no pueden tener el control. Uno podría decir, bueno, pero si esta es personalidad obsesivo-compulsiva, ¿es lo mismo que el trastorno obsesivo-compulsivo? No es lo mismo. Porque en el trastorno obsesivo-compulsivo, la persona que lo sufre está consciente de su problema. En cambio, si tiene personalidad obsesivo-compulsivo, no tiene conciencia de que tiene un problema y por lo tanto solo se ven afectados los demás. Él no se ve afectado. A diferencia de lo que ocurre en el TOC, donde la persona con el TOC está consciente del problema y ese problema le afecta mucho. Esa es la diferencia entre el trastorno obsesivo-compulsivo y la personalidad obsesivo-compulsiva. ¿Cómo se tratan los trastornos de la personalidad? Hay tres instancias: la psicoterapia individual, grupal y familiar, la farmacoterapia
y la hospitalización. La psicoterapia individual, grupal y familiar comprende la terapia cognitiva conductual, que ya hemos visto en clases anteriores, la psicoterapia y las terapias de tipo familiar. En cuanto a la farmacoterapia, encontramos antidepresivos, estabilizadores del ánimo, ansiolíticos y también antipsicóticos. Y en cuanto a la hospitalización, esta va a ser necesaria cuando hay un riesgo inminente de auto o de heteroagresión y cuando hay una comorbilidad refractaria. Cuando se realiza el proceso enfermero frente a estos pacientes, se necesita primero que nada orientación según algunos parámetros generales. Aquí específicamente cuál es el trastorno de personalidad, cuál es el patrón de experiencia interna y comportamiento, cómo han sido los procesos internos del comportamiento de esta persona, si es que hay deterioro social o no, qué áreas de la vida se han visto afectadas, cuál es el tipo de tratamiento y cómo está la relación con la familia y las redes de apoyo. Una vez que tenemos estos antecedentes, tenemos que tratar de orientar el proceso enfermero. Por lo tanto, se requiere aquí la valoración del profesional de enfermería, particularmente si es adherente al tratamiento, qué tipo de comportamiento tiene, si hay autolesión o no, cómo está la autoestima, el control de impulso, si es que ha habido ideación suicida e intentos anteriores y las causas o factores que contribuyen a la disfunción de los patrones de salud. Importante en la valoración de enfermería, como ya lo hemos visto previamente, los antecedentes generales del paciente, los antecedentes mórbidos familiares y dentro de los antecedentes mórbidos personales destaca, entre otras cosas, por ejemplo, la edad de aparición y estabilización permanente de los cambios de conducta, cuáles han sido los tratamientos previos y conductuales y por otro lado, lo que ya habíamos señalado, cómo le ha repercutido en el ámbito social, en el ámbito académico, en el laboral, esta conducta que tiene a raíz de su trastorno de personalidad. Y en cuanto a la valoración familiar, bueno, los antecedentes completos de la dinámica y la funcionalidad familiar. Y por supuesto, es muy ideal poder realizar un estudio de familia. Cuando analizamos los patrones de salud alterados, estos van a variar dependiendo del tipo de trastorno de personalidad. Para nosotros como profesionales de enfermería, lo más importante es determinar causas o factores que contribuyen a la disfunción de los patrones de salud. Así, por ejemplo, si es que tiene muy escasas o no las tiene las habilidades sociales, cuáles son las ideas irracionales sobre el merecimiento y la competencia personal, si es asertivo o no, si hay alteraciones de la percepción, si hay cierta discapacidad física o psicológica, si presentan inseguridad o desconfianza, cómo actúan frente a la presión social, cuáles son sus ideas de autoexigencia o de perfeccionismo, si es que presenta o no expectativas realistas o bien poco realistas, y cuáles son las alteraciones en las relaciones familiares. Las siguientes diapositivas nos van a mostrar los diagnósticos de enfermería más frecuentes por grupo o clúster. Veamos en el caso del grupo A de los trastornos raros o bien conocidos como excéntricos, como lo habíamos definido inicialmente. En cuanto al trastorno paranoide de la personalidad, el diagnóstico de enfermería más frecuente lo constituye el afrontamiento defensivo, la alteración de los procesos del pensamiento y el deterioro de la interacción social. Y en cuanto al trastorno esquizoide y al esquizotípico de la personalidad, los diagnósticos de enfermería más frecuentes son deterioro de la interacción social, autoestima baja crónica y alteración de los procesos del pensamiento. En el caso de los individuos pertenecientes al clúster o grupo B, que lo habíamos definido como aquellas personas que presentan trastornos dramáticos o emocionales, vamos a analizar la personalidad con trastorno antisocial, y aquí el diagnóstico más frecuente son riesgo de violencia dirigida hacia otros, afrontamiento ineficaz, incumplimiento del tratamiento y deterioro de la interacción social. En cuanto al trastorno límite de la personalidad, los diagnósticos más comunes son riesgo de automutilación, riesgo de violencia dirigida hacia otros, afrontamiento ineficaz, incumplimiento del tratamiento,
riesgo de suicidio, baja autoestima y aislamiento social. En cuanto al trastorno histriónico de la personalidad, los diagnósticos más frecuentes son afrontamiento ineficaz, baja autoestima y deterioro de la interacción social. Y en cuanto al trastorno narcisista de la personalidad, los diagnósticos más frecuentes son afrontamiento ineficaz y el deterioro de la interacción social. En cuanto a los individuos pertenecientes al grupo C o clúster C, que corresponden a los trastornos ansiosos o temerosos, nos encontramos que aquellos que presentan trastorno de la personalidad por evitación tienen un diagnóstico más frecuente de afrontamiento ineficaz, deterioro de la interacción social, baja autoestima o aislamiento social. En cuanto a aquellos que presentan trastorno de la personalidad por dependencia, los más comunes son afrontamiento ineficaz, baja autoestima, aislamiento social, impotencia y deterioro de la interacción social. Y en cuanto a aquellos que presentan trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, surge como diagnóstico la ansiedad, el deterioro de la interacción social y el afrontamiento ineficaz. Ejemplifiquemos ahora un plan de atención de enfermería para pacientes con trastorno de la personalidad basado en un problema real principal. Aquí en el costado izquierdo, en la primera columna, encontramos 4 problemas posibles. Por ejemplo, afrontamiento individual ineficaz. Lo vamos a buscar con qué se relaciona en la columna central. Por ejemplo, podría ser baja autoestima o mal control de impulsos. Y el manifestado está en la columna del costado derecho, cualquiera de estas. Entonces podría ser, por ejemplo, manifestado por automutilaciones, conductas adaptativas inefectivas, etc. Siempre vamos a tomar el problema del lado izquierdo de la primera columna, lo vamos a relacionar con alguno de los que están en la columna central y vamos a buscar cuál es el manifestado que aparece en la columna del lado derecho. Al igual que en el caso anterior, observamos una serie de problemas que están indicados en la primera columna del costado izquierdo. Al centro aparecen las causas con las cuales se relaciona y por otro lado, al costado derecho, vamos a encontrar la columna que nos muestra las manifestaciones de este problema y que se relaciona con alguna de las circunstancias que aparecen en el costado central. Veamos, por ejemplo, deterioro de la adaptación relacionado con déficit de habilidades para la solución de problemas y que se manifiesta por insatisfacción o frustración por parte del paciente. Así se arman entonces los problemas, el relacionado y el manifestado, para poder establecer nuestro diagnóstico. Al igual que los casos previos, al costado izquierdo aparecen ahora 2 problemas. Al centro aparecen con qué se relaciona dicho problema y al costado derecho, en la columna del lado derecho, aparecen las manifestaciones de este problema que se relaciona con alguna de estas indicaciones que están en la columna central y su manifestación, de tal manera que usted pueda establecer cuál es el diagnóstico de enfermería. Lo mismo acá en el presente caso, una serie de problemas en el costado izquierdo, al centro el relacionado y la manifestación que está al extremo derecho, de tal manera que usted pueda, con base a esto, establecer un diagnóstico real de un paciente que tiene un trastorno de la personalidad. Lo mismo en la presente diapositiva, por ejemplo, podríamos encontrar ahora los riesgos potenciales en un plan de atención de enfermería. Importante señalar, riesgos potenciales. Por ejemplo, riesgo de suicidio relacionado con sensación de inutilidad, o con baja autoestima, o con desinterés por la vida. Eso podría ser la forma en la cual vamos a redactar
un plan de atención de enfermería para riesgos potenciales. En la presente diapositiva usted encuentra un proceso enfermero para un trastorno de personalidad de tipo borderline o limítrofe. Se trata de una estudiante que se llama Renata, que tiene 22 años, que vive con sus padres, es soltera, estudia agronomía en la universidad, discute con sus padres y amenaza con matarse saltando por la ventana. El papá logró inmovilizarla, la trasladaron a la urgencia del hospital y la discusión se produjo básicamente porque ella escuchaba música muy fuerte en su habitación, los padres le pidieron que bajara el volumen y ella se rehusó, empezó una discusión, su madre apagó el computador y esto motivó para que ella abriera la ventana y amenazara con saltar. Los papás señalan que este tipo de conductas han sido habituales en los últimos 5 años. Ella es muy agradable, tranquila y tierna con ellos, pero lamentablemente cuando se enoja ella se descontrola volviéndose muy agresiva sin que hubiese una razón aparente por medio. A veces manifiesta que la vida no vale la pena vivirla, se ha ido varias veces desde su hogar a vivir con amigos, porque según ellos a sus padres no les interesa y no se preocupan de ella, pero habitualmente a los padres ya no les preocupa tanto porque siempre regresa antes del mes. No se sabe muy claro cuáles son los planes futuros que tiene. Los papás manifiestan de que en realidad no se sabe lo que ella quiere. Dicen que desde adolescente fue una situación difícil. A los 13 años empezó a comportarse insolente, indisciplinada. Era buena alumna, pero le iba pésimo en aquellas asignaturas que definitivamente a ella no le gustaban. Cambiaba de amigos sin motivo aparente, relaciones íntimas transitorias y posesivas. Habitualmente se unía a chicos indeseables, de esos que se meten de todo para adentro, o sea, drogadictos. Ella se describe como una chica sin ningún brillo, ni tampoco capacidades. Dice presentar angustia, depresión y vacío permanente. Dice que no sabe quién es ni por qué se comporta como lo hace. Tiene ciertas ideas acerca de la brujería y el ocultismo con impulsos autodestructivos ocasionales. Tiene miedo de perder a sus padres o que estos la abandonen, por lo tanto también esto lo proyecta hacia quienes son sus amigos, pero no sabe por qué de repente cambia de opinión y dice que los va a castigar porque se va a matar o los va a dejar. Dice que si las cosas volviesen más difícil en su vida, ella sería capaz inclusive de matarse. En este caso se decidió aplicar a Gordon como teorista y se trató de buscar los patrones de salud alterados jerarquizados. Se observó que había el patrón de salud de percepción y autocontrol estaba alterado y el principal problema era afrontamiento individual ineficaz y control de impulso ineficaz. Que otro patrón alterado es el de adaptación y tolerancia al estrés, porque ella manifiesta agresividad, ¿no es cierto? Y ese sería el problema principal. Otro patrón es el de autopercepción y autoconcepto. El principal problema es el de la baja autoestima. Y por otro lado, el de rol y relaciones, porque el problema principal es el deterioro de la comunicación y de la interacción social. En cada uno de los diagnósticos se ha redactado más de un objetivo a cumplir para resolver el problema que se identifica. Este caso clínico tiene fines pedagógicos, ¿no?, para mostrar la totalidad de los objetivos que se pueden abarcar con cada paciente. En situaciones prácticas podría escoger uno más objetivo dependiendo del diagnóstico y cuál va a ser el problema que se va a resolver. De la diapositiva anterior, donde se identificaron una serie de problemas, se va a desarrollar el proceso enfermero para 4 de ellos. El primero sería en el caso de afrontamiento ineficaz, y el diagnóstico sería afrontamiento individual ineficaz relacionados con conductas socialmente inadecuadas y que se manifiesta por conductas irascibles, vale decir, de enojo, que no se relacionan con la situación. El objetivo básicamente sería disminuir o controlar los factores que causan y o que contribuyen a promover esa inestabilidad. Otro objetivo sería favorecer la toma de decisiones y que realice actividades apropiadas para cambiar situaciones en el entorno familiar, personal y también comunitario.
Las intervenciones sería establecer una relación terapéutica y de ayuda, facilitar la expresión de emociones y sentimientos, ayudar a que esta persona relacione las emociones y sentimientos con las necesidades insatisfechas. Otra intervención podría ser realizar refuerzo positivo en aquellas conductas que son funcionales, colaborar con la persona para identificar actividades gratificantes que se han dejado de lado y que por lo tanto debiese empezar a retomarlas, enseñarle técnicas de manejo de la ansiedad y el estrés, como por ejemplo terapias de relajación, higiene del sueño, habilidades de asertividad y empatía. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Bueno, en cada control el paciente disminuye o controla los factores causales y predisponentes que promueven esta inestabilidad, que en control el paciente relate situaciones en las donde las ha podido tomar decisiones y que ésta las ha ejecutado en forma apropiada. Y por otro lado, que el paciente asiste en un 98% a las sesiones de grupos de autoayuda y la terapia psicosocial. Esta evaluación va a ser a través de la presencia de ciertos indicadores, como por ejemplo que la paciente va a identificar estas condiciones por medio de un registro en un cuaderno, de tal manera que en ese cuaderno va a ir anotando, por ejemplo, cuáles han sido sus emociones y sus sentimientos, cuáles han sido los factores causales y contribuyentes a presentar esa emoción y ese sentimiento, cuál ha sido su comportamiento y la respuesta, qué otras alternativas de solución le surgen, qué actividades gratificantes le señalan y cuáles serían los problemas que ella ha logrado identificar. Y por otro lado, debiera registrar, ¿no es cierto?, una asistencia de 98% o superior, tanto a grupos de autoayuda como a terapia de tipo psicosocial. Otro de los problemas que habíamos identificado era el control de impulsos, por lo tanto el diagnóstico sería control de impulso ineficaz relacionado con dificultad para resolver conflictos que se manifiesta por cambios en el humor y comportamiento desadaptativo. Los objetivos que estamos mostrando aquí al costado izquierdo, entre ellos identificar las consecuencias de tener una conducta impulsiva, identificar las sensaciones que anteceden a la conducta impulsiva, control de esta conducta impulsiva, desarrollar habilidades en la resolución de conflictos, facilitar que esta paciente pueda expresar sentimientos y emociones, desarrollar habilidades de control de impulso y establecer relaciones sociales efectivas entre los controles. Dentro de las intervenciones, por ejemplo, podría estar el entregar apoyo emocional, enseñarle estrategias realistas para ayudarle a reducir la tensión y las reacciones negativas, a que logre identificar fortalezas y debilidades y por lo tanto sea capaz de trabajarlas, que trabaje en el desempeño de roles familiares y sociales, que le enseñemos a reconocer ansiedad, los patrones de adaptación y afrontamiento. Una serie de intervenciones que están indicadas aquí al costado central y ahora vamos a ver que en el lado derecho aparece en la evaluación. Veamos por un lado que en el examen físico de cada control vamos a pesquisar que no han existido o han disminuido las lesiones autoinfligidas, o sea, ya no se está autolesionando. Que en el cuaderno de registro indica la identificación de situaciones problemáticas, las ventajas, las consecuencias y las posibles soluciones. Que devuelve la técnica de manejo del estrés y la ansiedad. Y por otro lado que el paciente asiste en un valor cercano al 98% a las sesiones de grupos de autoayuda. Y los indicadores para esto es que ya no existan o bien disminuyan las lesiones que se autoinfligía la paciente. Eso lo vamos a ver a través del examen físico. Le vamos a revisar, por ejemplo, las muñecas para ver si se ha hecho lesiones de nuevo. Identificar situaciones problemáticas, las ventajas, las consecuencias, todo esto que lo haya registrado en un cuaderno, que sea capaz de demostrarnos cómo está manejando el estrés y la ansiedad, con qué técnica lo está haciendo, y por otro lado, de que haya un registro de un 98% a lo menos de asistencia a los grupos de autoayuda y terapia psicosocial. Al igual que en los casos anteriores, otro de los problemas que identificamos era la conducta agresiva, por lo tanto el objetivo va a ir enfocado principalmente hacia este diagnóstico, que es el riesgo de violencia dirigida hacia otros y también hacia sí mismo, que está relacionado con un afrontamiento individual
inefectivo. Por lo tanto, el objetivo va a ser disminuir, ¿no es cierto?, esta violencia dirigida hacia otros y hacia sí misma a través de una serie de objetivos que están aquí en el primer recuadro. Para ello vamos a realizar una serie de intervenciones, como por ejemplo establecer un vínculo terapéutico, enseñarle a reconocer la ansiedad, los patrones de adaptación, enseñarle directrices básicas de seguridad física, por ejemplo, mantener al paciente dentro del campo visual, nunca estar solo con el paciente, asegurar que haya otros profesionales o técnicos. Recuerde que el riesgo es de conducta agresiva. También nos vamos a preocupar de cómo está el ambiente en el cual está el paciente, como por ejemplo tratar de utilizar todos aquellos objetos que pueda utilizar como armas de agresión física, controlar el ambiente, vigilar al paciente, pensando que cualquier elemento que pudiese tener y que pudiera transformarlo o ser utilizado como arma potencial. Y si está hospitalizado, bueno, indicarle una habitación según las características del paciente. O sea, si es que está en un ambiente, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado si es que va a compartir habitación con otro paciente o no, que ojalá la habitación esté cercana a la estación de enfermería, que las salas, por supuesto, donde están los fármacos estén resguardadas, ¿no es cierto?, que al momento de administrarle los fármacos también nos aseguremos de que los elementos que se entregan por vía oral sí sean tragados por el paciente, que no los guarde para posteriormente utilizarlos con otros fines. Vamos a evaluar a través de que en el cuaderno de registro pueda registrar cuando presenta ansiedad, patrones de adaptación y afrontamiento. Y por otro lado, que si es en visita domiciliaria, nos demos cuenta de que en el hogar hay medidas de seguridad que se están aplicando. Y eso va a ser medido a través de una serie de indicadores que están en el recuadro inferior izquierdo. Otro de los problemas que vimos en este paciente era la baja autoestima, por lo tanto el diagnóstico podría ser baja autoestima relacionada con ideas irracionales sobre uno mismo, manifestado por referencias de insatisfacción y de frustración. Una serie de objetivos, ¿no es cierto?, van a tener por finalidad trabajar este tema de la baja autoestima, entre ellas, por ejemplo, expresar aceptación y autorrespeto, reflexionar y cuestionar esas ideas que no tienen racionalidad alguna, poder identificar por qué este paciente está impedido de valorarse en forma positiva, y vamos a establecer, ¿no es cierto?, dentro de las intervenciones una relación terapéutica, le vamos a dar apoyo emocional, actividades que le permitan conocerse a sí mismo, de tal manera de expresar sentimientos y emociones. Vamos a respetar su espacio personal, vamos a mejorar el autoconcepto, validando todo aquello que dice o que experimenta. Vamos a valorar, ¿no es cierto?, de qué manera estamos colaborando con la persona para que se replantee y redefina sus expresiones negativas hacia sí mismo. Cada vez que toma un estilo de vida saludable, cuando está haciendo tarea, cuando ha tenido algunos logros, darle un refuerzo positivo. Todo esto tiene por finalidad mejorar este problema que es la baja autoestima. Y la evaluación sería, por ejemplo, que en cada control el paciente presente un puntaje inferior a 15 en la escala de Rosenberg, que el paciente lleva un cuaderno actualizado que incluye su proyecto de vida y actividades de desarrollo personal, y que el paciente asista en un 98% a sesiones de grupo de autoayuda y terapia psicosocial. Con respecto a la escala de Rosenberg que se señalaba, esta es una escala de autoestima que es una herramienta que posee 10 ítems para medir la autoestima global y por lo tanto va a evaluar la autovaloración general de una persona. Consta de 10 afirmaciones sobre uno mismo, 5 positivas y 5 negativas. Las respuestas se van a puntuar en una escala que va de 1 a 4, sumándose al final para obtener una puntuación total de 10 a 40, donde mientras más alto sea el puntaje, mayor será la autoestima que presenta el individuo. Es importante señalar que inicialmente si estaba esta escala en un puntaje inferior a 15, la idea es que este valor vaya subiendo,
de tal manera que tengamos claro que una puntuación baja entre 10 a 25 indica precisamente una autoestima baja, que la puntuación media de 26 a 29 sugiere una autoestima moderada, mientras que una puntuación alta de 30 a 40 va a mostrar una autoestima elevada. Por lo tanto, sería la idea de que este puntaje inferior a 15 vaya elevándose cada vez más. Otro de los indicadores sería el registro de un proyecto de vida y ejercicio de desarrollo personal en un cuaderno y la asistencia de 98% superior a los grupos de autoayuda y terapia psicosocial. La presente diapositiva nos muestra dos artículos que son muy relevantes para analizarlos. No corresponde al trastorno de la personalidad, pero sí es importante por la cantidad de situaciones en las cuales nos hemos enfrentado con la salud mental. Hay gente que cree, ¿no es cierto?, que el trastorno del espectro autista constituye una enfermedad de tipo mental y la verdad que no lo es una condición y por lo tanto para aclarar un poquitito hay dos artículos que aparecen acá que les invito a que los lean en profundidad. Muchas gracias. Y la presente diapositiva nos muestra la bibliografía con la cual se procedió a realizar parte de la clase que usted ha visto. Muchas gracias.